Bienvenidos. En el siguiente ejercicio vamos a hacer una tabla de datos de resumen. Esta tabla vamos a utilizar validación, vamos a utilizar una fórmula que se llama base de datos suma y vamos a hacer tabla de datos. ¿Qué queremos hacer? Nuestro ejercicio al final va a ser esto, en donde de acuerdo a unos meses vamos a consultar unas variables que tenemos acá arriba y de acuerdo a la variable que yo consulte, él me va a dar la sumatoria de cada mes. En inmobiliario en enero se vendió tanto. Automáticamente también el gráfico me va a cambiar y me va a graficar de acuerdo a la variable que yo escoja acá arriba. Toda esta información la vamos a sacar ¿de dónde? De esta tabla que tenemos acá, esta base de datos. Entonces acá tenemos los meses y de acuerdo a los meses tenemos que se vendió en herramientas, en suministros, en mobiliarios y en planta. Bueno, entonces empecemos. Vamos a insertar una hoja nueva. En esta hoja vamos a colocar nuestros meses. Entonces vamos a traer los meses que tenemos acá y los voy a pasar a mi nueva hoja. Aquí ya tengo los meses, voy a quitarle este formato. Tengo mis meses de acuerdo a la tabla. Ahora voy a traer las variables o los campos que quiero analizar. Y de estos campos lo que voy a hacer es una combinación, voy a pegarlos acá en transponer porque voy a hacer una validación de datos. Los voy a pegar ahí transpuestos, borro formatos y de esto voy a validarlos acá para que me salga un cuadro de lista en donde yo escoja la variable que quiera, el campo que quiera analizar. Entonces voy a datos, validación de datos, le digo que va a ser en lista y como lo tengo acá en la misma hoja simplemente marco mi rango. Coloquemos un mensaje de error que sea de detener y un título y acá abajo solo está listo. Ya tengo mi campo acá con validación, tengo acá mis datos, entonces yo puedo escoger el campo que quiero ver. Ahora aquí voy a hacer una fórmula. Esa fórmula es la de base de datos suma. Esta fórmula ¿qué hace? Va a sumar los números en el campo columna de los registros que coinciden con la condición que yo voy a especificar. Va a ser una suma de la base de datos de acuerdo a los meses que yo diga acá y a la variable que escoja acá en vez de suma. Base de datos. Entonces me voy, selecciono mi base de datos. Mi base de datos es esta de acá. Sin incluir los totales. El nombre del campo que yo voy a tomar es este nombre de campo. Y el criterio va a ser estos dos. Y acá ya me está dando el valor. Ahora ¿qué hago? Voy a completar el resto de datos para todos los meses. Entonces selecciono mis dos columnas, me voy por ficha datos, análisis y sí, y le digo tabla de datos. Y le digo que la celda de entrada columna va a ser esta. Y acá ya tengo mis datos. Y si yo cambio acá por herramientas, cada campo va a cambiar y me va a mostrar la información correspondiente a esta variable en el mes cuánto se vendió. Ya teniendo esto, entonces simplemente ¿qué hago? Voy a graficar. Me voy por insertar, escojo el gráfico que desee. Y aquí ya tengo mi gráfico. Voy a modificarlo, ¿no? Porque me está tomando una serie de meses. Entonces vamos a modificarlo.
Le digo que seleccione datos, lo voy a intercambiar, quito esta, y de acuerdo a cómo desee puedo verlo. Acá estoy viendo suministros en los diferentes meses, cuánto se está gastando. Si vengo y cambio acá por herramientas, mi gráfico automáticamente va a ir cambiando y me va dando la información de acuerdo a la tabla de resumen que yo acabé de generar. Bueno, eso es todo el ejercicio. Espero les sirva, les guste y lo pongan mucho en práctica. Hasta luego.